Y buenas tardes a nuestros hermanos que nos van a estar acompañando el día de hoy. Vamos a dar inicio con el programa Una charla bíblica con nuestro hermano Alberto Ortiz, que el día de hoy, pues, como cada jueves, nos va a estar trayendo una enseñanza. De Facebook, a nuestros hermanos de YouTube, ya por fin ya podemos estar en YouTube. Muchas Gracias. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé el horario en que se esté transmitiendo este programa en tu ciudad, en tu país, pero quiero decirte que es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes a través de estas redes. Hoy vamos a hablar acerca de algo muy importante, que es algo que yo he estado meditando y he estado viendo. El pecado. ¿Qué es el pecado? Y cómo este pecado se ha estado infiltrando en las iglesias, en nuestra propia vida. Y la pregunta es así: ¿qué hago con eso? ¿Qué reacción tengo cuando el pecado se presenta en mi vida? Cuando se me presenta ese momento donde puedo ir en contra de la voluntad de Dios, puedo transgredir una ley divina, convirtiendo esta acción en pecado. Yo he visto mucho ahorita que las iglesias han tomado y han sido partícipes de muchas actividades que se realizan en el mundo y las traen a la iglesia, y a veces decimos es para atraer a los jóvenes. Yo sé que la juventud es una etapa muy difícil, una etapa muy dura, en la cual a veces todos hemos pasado por la juventud. Yo hace poquito pasé por la juventud, pero pasamos situaciones difíciles donde podemos tomar decisiones que nos pueden afectar nuestra vida, podemos tener acciones que pueden traer consecuencias en nuestra vida. Y aquí la pregunta es: ¿qué está haciendo la iglesia cuando se presenta el pecado? ¿Cómo reacciona la iglesia ante el pecado? Yo quisiera que primeramente tener la definición de lo que es pecado, pero yo busqué una definición, ¿verdad? Y dice así: pecado es la transgresión voluntaria y consciente a la ley divina. Esto es, por ahí hay uno más fácil, que dices todo aquello que tú veas, que tú hagas, que tú digas, que tú escuches, que vaya en contra de la voluntad de Dios. Todo aquello que tú hagas que no sea bajo la voluntad de Dios, estás en pecado. Inclusive dice la palabra de Dios que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es atribuido pecado. Pero vamos a ver una historia que yo creo que la podemos establecer y poner en nuestros días, porque como dije a un principio, el pecado se está infiltrando. Dice la palabra de Dios que el diablo, Luzbel, se viste como ángel de luz. Nunca se va a presentar el diablo de una manera que te horroriza, que te espanta. Siempre va a ser algo sutil, siempre va a ser algo, se va a infiltrar suavemente, de una manera que ni te vas a dar cuenta en tu vida, o en la vida, o en la iglesia. Pero por eso es muy importante saber y entender que debemos estar conectados con el Espíritu Santo para poder discernir ese engaño y esa presencia del diablo, trayéndonos la tentación y llevándonos al pecado. Déjame leerte la palabra de Dios. Me gustaría que nos pudieran acompañar en la palabra de Dios. Vamos a leer Números, capítulo 25, versículo 4. Números 25, versículo 4. Es una historia que realmente a mí me asombra cómo el pueblo de Dios se comporta ante una situación de pecado. Dice así la palabra de Dios, dice: y Jehová dijo a Moisés:
toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad a cada uno aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Déjame decirte esto. Esto es algo que había sucedido en el pueblo. Voy a leer el mismo capítulo, pero el versículo 1. Dice así: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Leemos ahora el versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Continuamos, versículo 5. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad a cada uno aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en sus manos. Fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, o sea, los traspasó con la lanza. A ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000 personas. Déjame decirte esto. Sittim es un lugar, que es el lugar donde estamos leyendo en el versículo 1, dice que moraba Israel en Sittim. Sittim es un lugar, hermanos, que se reconoce ese lugar. Es un valle conocido por su sequedad y su esterilidad. Es un valle seco. Y desde ahí podemos empezar nuestra charla hoy. El valle donde moraba era un valle seco, estéril, completamente árido. Y yo me pongo a pensar cómo está la iglesia hoy en día. ¿Está viva? ¿Está la iglesia ardiente? El Espíritu de Dios fluye de una manera especial en nuestra vida, como fuego por dentro, fuego consumidor. El Espíritu Santo se está manifestando en poder en nuestra vida. El Espíritu Santo está manifestándose con señales, con prodigios. El Espíritu Santo nos está llevando a vivir en santidad. O nuestra vida, o la iglesia está como Sittim. Nos hemos alejado del Espíritu Santo. Nuestra vida está seca, está vacía, está estéril. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida? ¿Está como la de Sittim? Sin vida, sin dar frutos, árida, seca. Y así estaba. Ahí estaba morando el pueblo de Israel, en un lugar y en un valle. Quiero que vayamos prestando atención, porque voy a ir mencionando los significados de algunos nombres para esta charla bíblica que son muy importantes para poder entender lo que aquí estamos explicando y saber qué hacer
cuando el pecado se quiere infiltrar en nosotros. Número uno, vamos entonces a entender que no podemos vivir una vida árida, una vida estéril, una vida seca. Tenemos que tener una vida de poder, una vida de, bueno, valga la redundancia, una vida que demuestre que tiene vida, pero vida en Dios, vida en Cristo Jesús. Ver que de nuestro interior el Espíritu Santo fluye como ríos de agua viva. No puedes permitir que tu vida esté seca, que tu vida esté vacía, porque entonces vas a tener problemas muy serios. Segundo punto que yo quiero tratar es decir, dice, y empezaron a fornicar con las hijas de Moab. Cuando tu vida está vacía, cuando tu vida está completamente seca, va a ser muy fácil que tú puedas caer en tentación y va a ser, seguramente, vas a caer en pecado. Dice así, las cuales invitaban al pueblo. La tentación, hermano, escucha esto, invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Por eso a mí a veces me da risa, perdón, o me da coraje, no lo sé, cuando una persona cae en pecado. Porque déjame decirte que el diablo, hermanos, no va a mostrarse de una manera, como te dije, que te asuste. No te va a obligar a pecar. Por eso se llama tentación. Aquí dice la palabra de Dios que ese pueblo, las mujeres, empezaban a invitar a los hombres. Los empezaron a seducir. Desde el otro lado del río los empezaron a invitar, a llamar. Y los hombres acudieron a esa invitación. No llegaron y los dominaron y los forzaron a que se inclinaran a sus dioses. No dice la palabra de Dios, dice que los invitaban. Las tentaciones, hermanos, nunca van a llegar de una manera obligándote a tomarlas. Te van a tentar, por eso se llama tentación. Van a llegar de una manera muy sutil, de la manera más llamativa. Van a llegar a tu vida. Van a querer llamar tu atención. Te van a invitar a que tú tomes esa tentación y se convierta en pecado. Se convierte en pecado. Y déjame decirte esto, que es de una manera muy sutil, porque el significado de la palabra dice, así acudió el pueblo a Baal Peor. Baal Peor, hermanos, tiene un significado que se refiere, Baal significa amo o señor, y Peor significa hendidura. Y si entonces juntamos estas palabras, podemos decir que Baal Peor significa el amo de la hendidura. ¿Qué te quiero decir con esto, mi amado hermano? Como te dije, al diablo no es necesario que le abras la puerta de tu vida para que entre. Basta con que le abras una rendija y él se va a infiltrar. Baal Peor significa el amo y el señor de la hendidura, de la rejilla. Ahí no necesitas mucho. El que llegó a ser alcohólico no empezó emborrachándose. Tal vez el primer día tomó una pequeña copita y de ahí luego te agarró un tarro y de ahí luego agarró la botella y de ahí luego quedó esclavo del alcohol. El que empezó con las drogas tal vez empezó como un juego, a ver qué se siente, a ver, se inyectó, tomó algo, inhaló algo, y de pronto, sin darse cuenta, se vio envuelto en las drogas. Y así, los vicios, hermanos, no empiezan grandes, empieza con algo sutil, con una invitación, vamos, fúmate un cigarro, vamos, ven, tómate una copa, no va a pasar nada. Y de ahí, sutilmente, poco a poco va infiltrándose en tu vida. Y cuando haces así, ya estás enrejado en la cárcel del pecado. Eso hay que tener muy importante, entonces, hermanos. El diablo se va a presentar siempre de una manera muy sutil.
y las consecuencias son graves. Recuerda que el pecado nos va a llevar a la muerte y muerte eterna. Por eso Jehová le dice a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos. Estaba molesto Dios. No obedecieron a mí, ahórcalos. Destrúyelos. Todos aquellos que se fueron tras el pecado, todos aquellos que se fueron tras el mal peor, destrúyelos. Quiero que acabes con ellos. Déjame decirte, y ante esta situación todavía, hay un varón, dice acá, ahorita vamos a decir sus nombres que tienen un gran significado. Hay un varón que dice, cuando Dios le dice a Jehová, mata, acaba con todo esto, todavía un varón, de una manera cínica, porque no busco otro calificativo para esto. Vean lo que hace. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo a una madianita a sus hermanos. O sea, no fue y se quedó allá, sino fue ahí al lugar donde Dios le había dicho que no vaya. Agarró a una mujer madianita y la trajo a sus hermanos, la introdujo al pueblo de Dios. Y eso podemos igual verlo en nuestra vida y en la iglesia. Estamos a veces agarrando cosas de afuera, las estamos trayendo a nuestra vida. Estamos trayendo cosas del mundo a la iglesia. Estamos agarrando cosas que no son del agrado de Dios y las estamos trayendo a nuestra vida, sabiendo que eso no le agrada a Dios. Y vean la reacción que tiene el pueblo de Dios. Este hombre trajo a esta mujer, la trajo a sus hermanos, al pueblo de Israel, dice, a ojos, dice así, y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos, o sea, ahí estaba el jefe, ahí estaba el gobernador, ahí estaba el sacerdote, ahí estaba el líder. Dice, lo trajo a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel. O sea, un hombre descarado que fue y agarró, y a lo mejor fue de los que dicen, un cigarrito no hace mal. ¿Qué es eso? Esto, no sé, se me viene, no sé, voy a tomar una botella de licor, total, una vez al año no hace daño. O no sé, hermano, pero trayendo el pecado a la vida a ojos de Moisés y de toda la congregación. Pero ¿qué actitud vamos a tener ante el pecado? ¿Qué actitud vamos a tener o qué reacción vamos a tener ante esa acción que se está haciendo? ¿Y qué hacía el pueblo de Israel? Vea, hermanos, vea esto que hacía el pueblo de Israel. Dice, y el pueblo, dice, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo. O sea, el pueblo de Israel, cuando veía esto, en lugar de tomar, de reaccionar de una manera firme, estaban llorando. Aquí el pecado ya vivo. Y eso es lo que a veces pasa en nuestra vida. Ay, si nada más era una copita la que me eché, no pensé emborrachar. Ay, hermano, es que no puedo con este pecado, no puedo, lo tengo aquí, no puedo. Se estaban lamentando, estaban llorando, estaban tristes, a lo mejor desanimados por la situación que estaban pasando. ¿Qué vamos a hacer ante esa situación? Y aquí viene la reacción de un sacerdote, de un hombre que podríamos decir hoy está lleno del Espíritu Santo, que sabe discernir entre el bien y el mal, y que toma una actitud firme ante el pecado, toma una actitud estoica, bien parado, bien firme ante ese pecado, y reacciona. Y ese hombre se llama Fines. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, dice la palabra de Dios,
hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en sus manos y fue tras el varón de Israel a la tienda y los lanzó a ambos, los mató a ambos. No quiero decir que hoy, verá, alguien que esté en pecado, tú vayas y los mates. No, pero sí tienes que ir directamente y decir en tu vida o en la vida de los líderes de la iglesia, ir con el hermano y decirle: hermano, está usted pecando, hermano, usted está mal, eso que está haciendo no es correcto, no es agradable a los ojos de Dios. Y en nuestra vida también, personal, Alberto, Marte, yo me voy a poner en como ejemplo, decir: Alberto, estás mal, eso que estás haciendo no es del agrado de Dios, tienes que corregir tu vida. Y los líderes de la iglesia, los pastores, sea cual sea el liderazgo que tú tengas, tenemos la responsabilidad de no permitir que el pecado entre a nuestras congregaciones, a la iglesia. Somos sacerdotes, tenemos que tener una postura firme ante esas situaciones, y más que una postura, tenemos que tener una reacción de decir: no, el pecado no entra en mi vida, el pecado no entra en mi congregación. Fin de ser un sacerdote, hermanos. Él no dudó en ningún momento de decir: yo voy a sacar, voy a obedecer a Dios, si yo digo que los tengo que matar, los voy a matar. No se tocó el corazón. Ay, no, pobrecito, pues vamos a dejar, está chamaco, está joven, déjalo, pobre. Hoy cuántas cosas se han dado en la iglesia. Muchas señoritas cayendo en fornicación, embarazadas fuera de tiempo, no en el tiempo que debió haber sido. No en una situación de que ya la señorita o el joven se case y en un matrimonio tengan relaciones sexuales. No. Señoritas y jóvenes, hoy la juventud de pronto se ven fornicando, se ven juventudes destruidas porque no hicieron las cosas en su momento y en su tiempo y en el tiempo de Dios y bajo la voluntad perfecta de Dios. Anduvieron allá coqueteando con el pecado, cayeron en las redes de él y ahora están sufriendo las consecuencias. Hermano, tenemos que evitar eso. Hoy más que nada la iglesia tiene que estar firme y tiene que contrarrestar los ataques del enemigo. Tiene que ir en contra de las ideologías que no son conforme al corazón de Dios, que no son bajo la voluntad perfecta de Dios. No podemos permitir que la moda entre a nuestras iglesias y encadene a nuestra juventud. No lo podemos permitir, hermanos. Tenemos que estar firmes. Líderes, yo les invito a que no estemos secos, a que estemos llenos del Espíritu de Dios, podamos discernir entre el bien y el mal, y con autoridad poder decir: esto no va, esto no es de Dios, esto va para atrás. Y realmente tener una alabanza, una adoración y una entrega realmente santa a nuestro Dios. Porque déjame decirte que ahorita vamos a ver unos nombres muy importantes, que esto nos va a poder aclarar lo que estamos platicando y charlando el día de hoy. Entonces, volviendo a eso, Fines agarra y dice: yo voy a erradicar el pecado, yo voy a acabar con el pecado. No puedo permitir que el pecado venga a mi vida y destruya esto. Permítame un segundo. Entonces, no puedo permitir que el pecado entre a mi vida. No lo puedo permitir, amado hermano. Tenemos que ser firmes. Y déjame decirte esto más adelante. Vamos a ver los nombres de estas personas. Dice así, en el versículo 10 del capítulo 25. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho, escúchame esto, hermano, esto es hermoso, ha hecho apartar mi furor
de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Esa actitud que tuvo Fines, hermano, hizo que el furor de Dios se detuviera, porque vio a una persona celosa, vio a una persona, un verdadero valiente guerrero, un verdadero sacerdote, no solamente en vestido como porque era el hijo del sacerdote, sino realmente en su postura de cuidar la santidad. Fines se levanta, hermano, dice: yo no puedo permitir eso. Y Dios se agrada de esa acción de Fines. Le gusta, se desórdice. Y por eso voy a detener mi furor. Voy a detener mi furor. ¿Cuál es la actitud que hoy estamos teniendo ante el pecado? ¿Cuál es mi postura que yo estoy teniendo ante el pecado que se infiltra en mi familia? En mi familia, padres a veces permiten cosas a sus hijos, que no controlan el celular de sus hijos, que no controlan lo que ven en sus computadoras. Porque agarramos y hoy decimos: es que está joven, déjalo, que disfrute. Pobre. Le damos un teléfono para que se entretenga el muchacho, el jovencito, y ahí lo dejamos, hermano. No revisamos qué es lo que está viendo, a qué páginas está entrando, qué es lo que está viendo, de qué se está llenando y alimentando su mente con todas las cosas. Estamos a un clic, hoy en una computadora, en un celular, estamos a un clic de la pornografía. Estamos a un clic de ideologías que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuál es nuestra postura, hermanos? ¿Realmente estamos siendo verdaderos sacerdotes? ¿Realmente cuál es mi postura ante el pecado? Vamos a ver, y con esto yo siento que va a quedar más claro la charla de hoy. Dice así, el versículo 14 del capítulo 25 nos da los nombres de estos personajes, y dice así: y el nombre del varón que fue muerto con la madianita, era Zimri. El nombre del varón, el que se juntó con la madianita, se llamaba Zimri. ¿Sabes qué significa Zimri, amado hermano? Yo lo estuve buscando. Y Zimri significa mi alabanza a Jehová. Y el nombre del padre de este muchacho, que se llamaba Zimri, se llamaba, dice así: y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Zimri, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Zimri, como te dije, significa alabanza. Y hay un término que me gusta que dice, se llama, que se define como mi alabanza a Jehová. Y el nombre del padre de este muchacho se llamaba Salú, que significa en hebreo restaurado. Si hacemos un poco de sentido común con estos nombres, podríamos decir una persona restaurada, ofreciendo una alabanza a Jehová. Tenían unos nombres, hermanos, significativos, pero que no habían valorado. Hoy estás valorando tú que eres restaurado, que tu Padre Jehová, a través de Jesucristo, entregando su vida a Jesucristo por ti y por mí, restaurando nuestra vida, librándonos de las garras del pecado, sacándonos de las tinieblas a su luz admirable, para que ofrezcamos una alabanza digna a Él, que ofrezcamos un incienso de olor fragante hacia Él,
¿Lo estamos valorando? ¿Lo estamos apreciando, hermanos? Su papá se llamaba, el nombre de su papá significaba restaurado. Y el nombre de él, del joven, era mi alabanza, Jehová. Y es lo que el diablo hoy quiere destruir, hermano. No quiere que sea restaurado. No quiere que la juventud sea restaurada. No quiere que la juventud sea librada. No quiere eso el diablo. Quiere a toda costa evitar que tu alabanza y que tu adoración sean al Dios santo, al Dios de Israel, al Dios poderoso. El diablo no quiere eso. Quiere truncar tu alabanza. Quiere frenar tu alabanza. Quiere detener tu alabanza, tu adoración. No quiere que tú le sirvas a Dios. Ay, se me está acabando el tiempo. Así que vamos a ir un poco más rápido. Dice así, ese era el nombre de este muchacho y ese era el nombre de su papá. No te olvides, tú eres restaurado y eres restaurado para ofrecer una alabanza y una adoración a nuestro Dios, a nuestro único Dios 3 veces santo. Y déjame decirte los nombres de estos otros 2 personajes. Dice así, y el nombre de la mujer madianita, el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. El nombre de esta mujer, hermanos, se llamaba Cosbi. ¿Y sabes qué significa Cosbi? En hebreo significa la exuberante o la mentirosa. ¿De qué manera se te presentan las tentaciones? De una manera llamativa, exuberante. ¿Cómo se le presentó la tentación a Eva? Vio que la manzana era buena. Vio que la manzana era buena, atractiva a los ojos. Dice una versión, le llamó la atención. Bueno, no dice la palabra manzana, ¿verdad? Eso es el fruto. Perdón, es el fruto. No es manzana, ni plátano, ni papaya, no sabemos. Pero el fruto era llamativo. El diablo siempre te va a ofrecer cosas llamativas. Pero van a ser cosas mentirosas, engañosas. Te va a engañar el diablo. Él es el padre de la mentira. Él va a venir, te va a decir, mira, esto sí te conviene, tómalo. Y va a parecer bueno a tus ojos, atractivo a tus ojos. Ya no sabes qué, es mentira, es un engaño. Así se llamaba esta mujer, Cosbi, la exuberante o mentirosa. Y el nombre de su papá se llamaba Sur, que significa roca o piedra. En una búsqueda un poco, estuve buscando y hay una definición que dice que es roca que sitia o importuna, o roca que acosa. O sea, hermanos, el diablo siempre va a querer que tú tropieces. Se va a poner como roca para impedir que tú avances. El diablo no va a querer que tú madures. Por eso la definición me gustó, que dice que es una roca que sitia, que detiene, que no te deja avanzar, que no deja que a través de engaños, de tentaciones sutiles, de tentaciones llamativas, va a querer que tu alabanza y tu adoración, tú de un ser restaurado, como persona restaurada, el diablo no quiere que tú avances. No quiere que tú crezcas, no quiere que tú madures. Amado hermano, ¿qué postura estamos teniendo hoy ante el pecado? Quisiera yo terminar con esto, aterrizando todo eso. Número 1, necesitamos no ser un desierto como Sittim. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Estar llenos del Espíritu Santo para poder afrontar
el pecado. Cuando venga el pecado, tenemos que tener una actitud como la de Fines, un verdadero sacerdote, un verdadero siervo de Dios. Tú eres una persona restaurada. Tú eres una persona restaurada y somos una persona restaurada para tener una alabanza y adoración a nuestro Dios. No olvides los nombres que tenía el varón y el padre del varón. Tú eres una persona restaurada y debes tener el compromiso y el anhelo de tener una alabanza digna. Cuando hablo de una alabanza digna, hermano, no solamente es cuando levantamos las manos, cuando lo adoramos, sino en nuestro caminar, en nuestro andar, siempre hacer todo como para el Señor, dice la palabra de Dios. Todo lo que hagamos sea para como si fuera para el Señor. Porque recuerda que hay una mujer, hay una tentación engañosa, hay una tentación exuberante, hay una tentación llamativa que va a querer distraer tu atención para detenerte y que tú no avances. Tomemos hoy nuestra postura como individuos, tomemos nuestra postura como padres de familia. Tomemos esa postura, amados hermanos. Tomemos nuestra postura si somos líderes, como verdaderos líderes. Que no, a veces decimos, es que si le llamo la atención al hermano, se va a ir de la iglesia, se va a alejar. Hermano, si lo hacemos bajo la unción del Espíritu Santo, si actuamos de acuerdo a la voluntad perfecta de Dios, respaldados por el Espíritu Santo, con la sabiduría del Espíritu Santo, los resultados van a ser buenos. Pero no podemos permitir, hermanos, que el pecado entre en nuestra vida, que el pecado entre y destruya nuestra vida. A Dios no le agrada. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Cuidémonos, hermanos. Cuidémonos. Y ante una situación de pecado no nos pongamos a llorar. ¡Ay, pobre de mí! No, actuemos. Desechemos de nuestra vida el pecado. Desechemos de la vida de nuestra familia el pecado. Desechemos de la vida de nuestras congregaciones el pecado. Y guardémonos. Guardémonos de la mancha del mundo. Guardémonos de la oscuridad del mundo. Cuidemos nuestra vida. Creo que esta enseñanza ha sido, y esta charla ha sido muy clara, hermanos. El pueblo de Israel no tomó su postura ante el pecado. Pero uno, hermanos, Fines, uno solo, bastó para que la ira de Dios y el furor de Dios se detuviera. No puedo, si en otras iglesias o congregaciones se está permitiendo ciertas actividades y aunque parece ser que da resultado, porque a veces decimos, viene mucha gente a la iglesia. Recuerda que no hablamos de cantidad, tenemos que hablar de calidad. Que esa gente realmente venga genuinamente arrepentida de su pecado. Busquemos la santidad de Dios, acerquémonos a Él, confiemos en Él y actuemos como Fines ante el pecado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Es un gusto y un placer el haber estado contigo. Deseo de todo corazón que esta plática y esta charla haya sido de edificación para tu vida. Yo cuando la leí, estuve allá haciendo el estudio, a mí me habló primero definitivamente qué actitud y qué actitud voy a tener delante del pecado, delante el pecado en mi vida, el pecado en mi familia que puede infiltrarse en la iglesia, etcétera, etcétera.
Espero que hagamos conciencia de esto, hermanos. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde las ideologías, todos sabemos qué tipo de ideologías, en contra de la voluntad de Dios. Actos terriblemente que van en contra de la santidad de Dios. Cuidemos y actuemos como fieles. Tú y yo somos sacerdotes llamados a servir a un Dios vivo, a un Dios santo, a un Dios bueno, a un Dios misericordioso, a un Dios hermoso. Dios te bendiga, me despido, verá, y te espero el próximo jueves, en este mismo horario, en este mismo espacio. Te saluda Alberto Ortiz de MC Misión Cristiana Internacional en la ciudad de Campeche, México. Dios te bendiga. Cristi, volvemos contigo. Amén, amén, amén. Claro que sí. Muchas gracias, hermano Alberto. Muchas bendiciones. La verdad, sí, esta palabra creo que es para todos el día